Hacer honor a la puntualidad, vamos a empezar ya, si estáis de acuerdo. Ya tenemos ahí a casi 15 participantes, es la una, entonces damos Vale, comienzo al webinar de hoy, ¿os parece? Adelante. Perfecto. perfecto, tú mandas. Muy bien. Oye, pues buenos días a todos los que estáis ahí presentes. Muchas gracias por venir de nuevo a un nuevo webinar de P2P Advice, esta iniciativa que hemos creado con el impulso del libro del dilema de compras para el CEO y mío como autor. Lo primero que quería hacer es dar ánimos y dar un mensaje de optimismo ante esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos viviendo todos y de confinamiento. Es cierto que cada vez se oyen más, va avanzando en el tiempo y cada vez se oyen más noticias dramáticas de salud. Entonces, pues nada, muchos ánimos a todos, a los que estáis pasando una situación complicada sanitaria y a los que estáis pensando o anticipando una situación de emergencia no sanitaria y económica, que también es una realidad que tenemos ahí presente. Agradeceros a los casi 100 asistentes del anterior webinar en el que estuvimos tratando temas relacionados con el teletrabajo, que es algo que nos está tocando ahora mucho, ¿verdad? Y a los que estáis ahí ahora. Y sin más, pues voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan en este webinar de hoy, que por un lado, pues es Xavier Rius, que se nos ha ido de la pantalla. Si quiere empezar por... Ahí ya está, Hola. Xavier, ahí está. Xavier, ¿qué tal? Hola. Eh, Buenas. Xavier Ríos, buenos días. Xavier es director general en Fundación ICIL, una fundación pionera de negocios y de supply chain. También tenemos a Antonio Carrasco con nosotros. Antonio Carrasco es un experto en la cadena de suministro con más de 20 años de experiencia. Y buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Y a Enrique López del Hierro, experto en licitación pública y dueño y señor de una consultoría formidable que se llama Tender and Purchase. ¿Lo he dicho bien, Enrique? Buenos días. Tender and Purchase Consulting. Muy buenos días. Me sacan los colores, ¿eh? Buenos días. Bueno, de eso se trata. De eso se trata, de que compartamos aquí en este espacio que hemos creado, que como os decía, amparado, ¿no?, y apoyado en el libro este que he tenido el honor y la suerte de escribir, que es el dilema de compras para el CEO, como podéis ver ahí, os lo enseño. Pues amparado en esto y apoyándonos en ello, hemos creado este espacio que es P2P Advice, un espacio de compradores para compradores, donde podemos dar consejos en este mundo de confinamiento a otros compradores y del que yo me siento muy orgulloso por la aceptación y la expectación que está creando. Nos podéis seguir en redes también en el hashtag P2P Advice. Se está haciendo la retransmisión en directo desde las cuentas de Startify Lab, tanto en Twitter como en LinkedIn, como en Instagram, como por YouTube. Haremos una retransmisión después del webinar en un falso directo para Latinoamérica, que también hay mucha expectación para nuestros compañeros de Latinoamérica. Y nada, oye, pues sin más, vamos a empezar. Los temas que vamos a tratar en el webinar de hoy son cómo va a impactar en el post-COVID en la cadena de suministro y la importación. Cuando hablamos de post-COVID hablamos de pasado mañana, no estamos hablando de cuando salgamos del estado de alarma, sino de casi para el próximo mes. También vamos a hablar de un tema de total actualidad, como es la licitación pública y cómo vamos a cambiar la forma de licitar con la administración pública. Y por último, el impacto que el mundo de emprendeduría y de startup puede tener en la integración en este nuevo mundo que ya, como os decía, es presente. Entonces, bueno, lo primero que hacemos siempre y que os voy a argumentar es dar un consejo. Este espacio se llama P2P Advice, es consejo de colega a colega. Entonces, lo que os voy a pedir a cada uno de vosotros es que me digáis qué consejo habéis dado esta semana y empiezo yo con el mío. El mío, que en este caso no es un consejo y es más una reflexión. Es una reflexión de la cual me siento muy orgulloso y es la oportunidad que estoy teniendo de que, gracias a este espacio y también gracias a las relaciones que tengo, mucha
gente me está consultando dónde puede adquirir o comprar o cubrir esta falta de suministro que hay de materiales específicos para los hospitales y para cubrir la emergencia sanitaria, ¿no? No solamente de EPIs, sino también higiénicos. Y he podido tener la oportunidad de poner en contacto con empresas y proveedores que han podido suministrar y que están suministrando para cubrir esta emergencia sanitaria. Entonces, más que un consejo, es una reflexión. Ese ha sido mi caso. ¿Qué os parece? Pues empezamos contigo, Enrique. ¿Cuál ha sido tu consejo esta semana? Pues en estas situaciones de río revuelto, como dicen, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, el consejo que yo doy es que se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Sí. El consejo que yo doy es que en estas situaciones de confinamiento, donde la capacidad de actuación realmente es muy limitada y es de obligatorio cumplimiento, las empresas tienen que readaptar todos sus movimientos a esta situación coyuntural. Pues oye, yo lo que digo es que estamos aprendiendo a funcionar en un nuevo entorno, aprovechémoslo y hagamos nuestros estos condicionantes, porque aquellas empresas que sean capaces de asumir estos condicionantes dentro de sus procedimientos van a ganar tanto en flexibilidad, en deslocalización, como en mejora de procesos. Con lo cual es una situación impuesta, pero es una oportunidad de aprender de forma obligada, ¿eh? Y entonces esto se traduce que cuando vuelvas al puesto de trabajo, fíjate bien en aquello que has necesitado, en aquellos procesos que has necesitado y que has utilizado, y todos aquellos que no has utilizado o que no ha sido necesario en tus procesos, directamente reenfócalo. Quítate todo lo sobrante y reenfoca tus procesos, porque desde luego saldrás fortalecido si aprovechas la oportunidad. Estupendo. Aprender de forma obligada y mejora de procesos, Enrique. Sin Fantástico. duda. Xavier, tu consejo de esta semana, ¿qué consejo has dado a un colega? Hola, buenos días a todos. Bueno, básicamente un poco el estar confinado en casa, aparte de muchos Skype y muchas videoconferencias, te da tiempo a pensar y a reflexionar. Y entonces, en la línea que comentaba Enrique, yo creo que es un momento de romper paradigmas. Es decir, cosas que dábamos por supuestas por la rutina, ahora tenemos que, yo creo que es el momento de replantearlas, ¿no? Y ser positivo, es decir, esta etapa que estamos, lógicamente es dolorosa en cuanto a salud, en cuanto a economía, pero yo creo que al final nos va a enseñar. Entonces, nos va a enseñar, después lo desmensaremos un poco más a lo largo de la sesión, nos va a enseñar a fijarnos en lo importante, como decía Enrique, y obviar lo superfluo. Y nos va a enseñar en realmente cómo asegurar, cómo tejer relaciones que nos permitan, en situaciones venideras, poder afrontar disrupciones de una mejor manera, ¿no? O sea, yo creo que se están tejiendo alianzas, se están tejiendo colaboraciones que en una época normal, con todos los líos que tenemos en el día a día, no se estarían tejiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, seamos positivos y reflexionemos y cojamos lo bueno de esta situación, que seguro que algo hay. Muy de acuerdo contigo. Ser positivos. Antonio, ¿cuál es tu consejo? Bueno, pues mi consejo es, y sobre todo enfocado a cadenas de suministro, es que ojo al efecto látigo, al bullwhip effect, porque desde mi punto de vista, bueno, las cadenas de suministro han pasado un momento muy crítico, sobre todo en la mitad del mes de marzo, y bueno, todos hemos visto, ¿no?, los problemas de abastecimiento que se podían haber generado, pero que luego realmente no ha sido así, ¿no? Ello, bueno, este lanzarse la gente a comprar desmesuradamente, pues ha creado seguro grandes tensiones en las cadenas de suministro y por tanto incrementos de demanda brutales, ¿no? Y eso seguro que ha repercutido y ha generado grandes problemas en los responsables de supply chain, de cadena de suministro o de demanda, generando grandes desviaciones a corto plazo. Posiblemente la ventaja de todo esto es que ha sido, gracias a Dios, y que la gente ha entrado un poco en razón, ha sido algo puntual
y bueno, yo creo que la cosa se ha normalizado un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que hay datos, pues, viendo por ejemplo la agencia EFE, indicaba que comparado con el periodo del año pasado, con el mismo periodo del año pasado, ha habido un incremento en estos días de demanda de legumbres del 47% contra lo que fue el año pasado, de arroz del 45%, de pasta del 31%, y por decir algo un poco más tecnológico, los termómetros. Los termómetros se han disparado un 222% la demanda. O sea que, bueno, dentro de lo que es esto y como datos, pues ojo al efecto látigo, porque las cadenas de suministro no deben volverse un poco locas con todo esto y tienen que tener muy controlada la demanda día a día. No volvernos locos, porque las leyes de la oferta y de la demanda están jugando hoy más que nunca el papel que desempeñan. Estábamos hablando antes de ayer, la conversación giraba alrededor de la guerra USA-China cuando hablábamos de importación, o giraba alrededor de los nuevos Incoterms, eso es lo que era la conversación, y de repente llega el COVID-19 y lo cambia todo. Entonces yo quería preguntarte, yo creo que es obligada la pregunta para Xavier, ¿cómo va cambiando la manera de importar esta pandemia, Xavier? Bueno, yo al final es un poco lo que decíamos al principio en la primera sección, ¿no? Que eso nos tiene que ayudar a reflexionar. Básicamente, yo diría que en dos líneas. Uno, lo de siempre, que hemos repetido muchas veces el concepto en el mundo de compras, que una cosa es el coste de compra y otra cosa es el coste de adquisición. Es decir, hemos vivido durante muchos años pensando que comprar en Extremo Oriente era súper barato, nos hacía más competitivos, nos hacía pues, ganar más dinero, y posiblemente muchas empresas en un mes han perdido lo mismo o más de lo que han ahorrado en los últimos 5 años. Con lo cual, desde la función de compras, yo creo que es fundamental la diversificación de proveedores, la diversificación de compra en áreas geográficas, la diversificación de compras en proveedores de distinto, por decirlo así, rango de precio-calidad, con lo cual eso no garantiza que no nos pase nada. Lo que sí nos garantiza es que nos va a pasar menos, seguramente, muy probablemente. Entonces, en ese sentido, mi gran learning es no pongamos todos los huevos en la misma cesta, por una parte, no confundamos coste de compra con coste de adquisición y intentemos comprar al menos los productos estratégicos en relaciones a medio o largo plazo y no en relaciones oportunísticas, ¿no? Y pensemos en el proceso de compras como un proceso fundamental en las compañías y no como un proceso de, bueno, voy al mejor postor y esté donde esté en el mundo y de alguna manera salto o vivo un poco al día, ¿no? Para mí ese es el cambio de paradigma. Muy importante el coste total de adquisición, más si cabe en estos momentos, sin duda. Y hablabas de diversificación, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Yo he tenido casos muy concretos estos días respecto de esto. De hecho, bueno, Antonio, que te tengo ahí, creo que la pregunta es para ti ahora. Antes comentabas de toda la parte de distribución alimentaria, ¿no? De alimentos de primera necesidad y del sector primario, cómo se está comportando respecto a las importaciones, pero creo que con este nuevo paradigma que nos viene compraremos más en local, más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca esto va a cambiar, ¿no? Con tu experiencia de más de 20 años comprando en el Grupo Ceralto, interproveedor de Mercadona, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, pues aunque es verdad que las cadenas de suministro europeas tienen una gran dependencia de proveedores deslocalizados en general, si hablamos del sector alimentario y bueno, más concretamente lo que yo conozco, que es el mundo de las galletas, bueno, galletas, pasta, etcétera, pero bueno, alimentos básicos, como comentábamos antes, se opta más por proveedores locales, como decía Xavier, fundamentalmente a nivel de aprovisionamiento, independientemente de que las compras puedan ser globales, ¿no?
Pero en el caso de Cerealto, que es lo que yo más conozco, pues el 93% de nuestros proveedores en el año 2018, viene publicado en sus memorias, eran locales. Y además se promovía y se potenciaba la contratación de proveedores locales, ¿no? Favoreciendo la creación de empleo en las zonas en las que la compañía estaba presente, ¿no? Bueno, pues por ello puedo afirmar que en este caso concreto, los proveedores son más locales que deslocalizados. ¿Cómo me gusta escuchar eso, Antonio? ¿Cómo me gusta escuchar eso? Más en el momento en el que estamos, que la vamos a necesitar, porque es verdad que cuando hablamos de compra sostenible, esto me da pie para hacer una mención al webinar del próximo viernes en el que hablaremos de compra sostenible y de los objetivos en los ODS, ¿no? Y una de las cosas que son muy importantes es la compra local para precisamente proteger, ¿no? a nuestro propio mercado. Es más, desarrollar, efectivamente. Es más, tenemos a Enrique como experto en licitación pública y en contratación pública. El 40% del Producto Interior Bruto de este país lo compramos o lo compran las administraciones públicas. ¿Qué va a pasar ahora, Enrique? ¿Cómo se van a gestionar? Bueno, estamos viendo ahora, es inevitable hablar de la compra de los test, yo creo, ¿no? La evidente falta de experiencia por parte de la Administración respecto de los temas de importación. ¿Cuál es tu opinión como experto? Bueno, son muchas variables las que están entrando en una sola pregunta y vamos a ver si vamos desgranando un poco, ¿no? En términos generales, y siempre hay excepciones, pero en términos generales, cuando hablamos del sector público, en lo que afecta a logística, proveedores, el sector público normalmente no gestiona logística. Una de las características suyas es que normalmente siempre pone encima de la mesa, mediante pliegos de la licitación, cuáles son sus necesidades, cuál es el suministro o el servicio que necesita o la obra, y frente a eso los proveedores responden, ¿no? Con lo cual, como mucho, algunas veces se gestionan logísticas internas, pero desde el punto de vista de suministrador local o suministrador global, realmente no es una cuestión que asuma directamente la administración, sino que lo pone en manos de las empresas que presentan oferta. En la situación actual se han generado muchos escenarios, muchísimos escenarios y muy distintos, porque hay sectores en los que la demanda ha desaparecido, como es el caso de hostelería, turismo, viajes, y sin embargo otros sectores donde de repente, como antes comentaba Antonio, ha existido una sobredemanda bestial, posiblemente más generada un poco por el pánico que por las necesidades reales, y que en algún caso pues han podido generar puntas de la cadena de suministro y en algunos casos yo creo que incluso roturas de stock específicamente en componentes de TI o en automoción, ¿no? Con lo cual los escenarios que tenemos, si vemos la globalidad, son muy diversos. Lo que está claro es que a día de hoy el impacto es global y en general nos está sacando de nuestra zona de confort, con lo cual nos hace sentir un poco incómodos, ¿no? Respecto a lo que son incrementos de producción o cambios de producción ligados al cese de la crisis, yo creo que va a ir absolutamente ligado a la capacidad de reabrir las cadenas de producción de cada uno de los sectores. Y esto está más ligado con una superación de la crisis en ámbitos geográficos, ¿no? Valga el ejemplo de China, que han sido los primeros en tener que pasar la crisis de COVID. Y sin embargo, a día de hoy, pues parece que es el mercado donde las cadenas de producción en material sanitario y en EPIs de equipamiento de protección individual, pues están a pleno rendimiento y es el mercado donde está recurriendo todo el mundo a buscar aquellos suministros que no son capaces de conseguir en su ámbito normal, ¿no? Por lo tanto,
el que se produzcan incrementos o no de producción local no va a depender solo del tipo de producto y del sector el que se mueva, que ya hemos dicho que son muy variadas las casuísticas que se dan, sino que también va a verse influenciado mucho por las condiciones particulares de producción de cada zona geográfica, con lo cual el mix que se genera es muy grande y será cuestión de ver sector por sector, producto por producto, ver qué capacidades y qué desarrollo va a tener, porque los va a ver muy dispares. Pues tengo la suerte hoy de que estamos 4 profesores aquí. Los 4 que estamos tenemos la suerte de dar clases, de formar, nos gusta, disfrutamos y enseñamos sobre esto. Y digo esto porque una de las clases que imparto yo en Fundación ICIL precisamente es la de selección y homologación de proveedores. Entonces, escuchando lo que mencionabas de la capacidad de producción de China y la situación que tenemos actual, ¿no? Muchas veces es verdad que mi discurso está más enfocado, aunque también está enfocado a la gestión de riesgos y de certificaciones y asegurar el que no se estén fabricando en fábricas que no cumplan con los organismos internacionales del trabajo o que no esté respaldado por la certificación de la ONU, de Naciones Unidas, de trabajo, de compra sostenible. Pero es cierto que lo que estamos viviendo, más allá de los riesgos, es también una necesidad de entender y de poner en valor la propia gestión de la homologación. Entonces, teniéndote a ti aquí, Enrique, la última ley de hace 2 años de licitación pública mencionaba que es obligado hacer las licitaciones de manera telemática. Las 2 preguntas que me vienen a la cabeza son, oye, bueno, más allá de la importación, ¿cómo se trabaja de esta manera desde la administración pública ahora que estamos teletrabajando todos de manera telemática? Esa es una. Y la segunda es, ¿qué va a pasar con el resto de compras? ¿Se ha parado todo está frenado? ¿Solamente compramos material sanitario? Es cierto que hay una emergencia que hay que cubrir, pero también hay otros servicios. ¿Nos va a quedar presupuesto? ¿Vamos a tener presupuesto en 2020 para comprar más cosas más allá del material sanitario? Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, vamos a ver, empezando por los procesos de licitación electrónica. Teóricamente la administración sí debe disponer de sistemas para poder gestionar la licitación pública de forma telemática. Y está principalmente la plataforma de contratación del Estado en España, con publicación de los anuncios tanto en el BOE como en el DOE de forma también telemática, a nivel europeo, de forma telemática, y existen múltiples plataformas de contratación de diferentes entes de la administración, como son comunidades autónomas o algunas empresas. Si no se está haciendo a día de hoy más licitación o la que se está haciendo es con cuentagotas, es por efecto del Real Decreto en el que paralizaba absolutamente toda la contratación pública. Y solo se está contratando y está saliendo a licitación aquello que se considera de absoluta urgencia. De hecho, en la plataforma de contratación del Estado, si el Estado normal son 100 expedientes al día, pues ahora debemos estar en 3 y en casos de urgencia de servicios de seguridad o de material sanitario, porque no se está contratando otras cosas. Que yo creo que ahí existe una palanca grande para reimpulsar la economía, porque como bien decías al principio, el equivalente al gasto de la administración es el 40% del Producto Interior Bruto, pues oye, hay una palanca enorme para reactivar la economía en el momento que todas estas licitaciones vuelvan a salir y que no tengo ninguna duda que saldrán, puesto que son necesidades que son recurrentes en la vida de la administración. Hay un comentario en esto un detalle que sí quería comentar de lo que has dicho, que es respecto a la homologación de proveedores, ¿no? Entonces, la licitación pública, como sabemos, se basa en los pliegos de cada una de las licitaciones, donde la administración dice qué es lo que quiere y dice también qué requisitos deben de cumplir las empresas que vayan a optar. Eso, en muchas ocasiones, ha sido un poco incompatible con establecer sistemas de homologación de proveedores para la administración. Que no digo que no los haya, pero no en la misma extensión o no igual a como se entiende en la empresa privada.
Entonces, esto se debe a que la administración se rige por los principios de libre concurrencia, el principio de no discriminación, y algunas veces se ha podido entender que coartar mediante una homologación previa a los proveedores limitaba la concurrencia o daba lugar a un trato no discriminatorio. Y por eso en todas las licitaciones se establecen los criterios de solvencia y los criterios de solvencia técnica y administrativa para la administración, ¿no? Estos criterios, además, estos criterios de solvencia, yo entiendo además que son criterios muy genéricos de capacidad de facturación de la empresa, pero que no están reflejando realmente la cualificación técnica ni la calidad que esa empresa es capaz de ofrecer en sus servicios, su suministro, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese sentido, la administración tendrá que seguir trabajando para hacer compatible un sistema de homologación con un sistema de licitación que no vaya en contra de la concurrencia ni que sea discriminatorio. Qué complicado, Enrique, ¿eh? Para mí esto es todo un mundo. Soy completamente inexperto en la contratación con la administración pública. Te agradezco que estés aquí con nosotros precisamente para ilustrarnos. Y esto da para, desde luego, yo creo que para un webinar completo. No sé lo que pensáis los demás, pero yo desde luego lo veo así. De hecho, lo primero que me venía a la cabeza es, oye, si la propia ley está diciendo que el 51% tiene que ser la oferta técnica y que ya no es como hace 2 años que lo que más pesaba o parecía pesar, especialmente en la contratación de TIC, el precio, pues claro, cómo meter ahí, conjugando con esa libre concurrencia, es un tema complicado. Sí, Es sí, cuestión de adelante, adelante. trabajar, es cuestión de trabajar, de romper un poco los esquemas, como comentaba Xavier, hay que romper un poco los esquemas tradicionales y trabajar en ello, porque yo creo que desde luego es absolutamente compatible. Y Antonio, ¿estás de acuerdo conmigo en que la logística en la administración pública es una pieza fundamental también, ¿no? Yo recuerdo ahora puede ser un tema de actualidad, pero yo recuerdo hace ya casi 6 años, que hace bastante tiempo ya, 6 años, en el que estaba en un foro en el que se hablaba precisamente de las centrales de compras y de centralizar la compra de la administración pública en el sector sanitario en concreto y de la importancia que tenía la propia gestión logística. Entonces, desde tu punto de vista, tanto de logístico como comprador, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, es que la verdad es que estoy siguiendo el hilo de Enrique. Para mí el reto ha quedado demostrado en esta crisis que uno de los problemas principales que ha habido es la no homologación de los proveedores por parte de la administración. Y ahí es donde se ha visto pues esa falta de homologación y calidad concertada, como hemos podido ver con el tema de los test, ¿no? Es algo que yo creo que es un tema a revisar y a darle una vuelta, porque desde mi punto de vista no se ha gestionado bien. Hemos comprado hemos parecido un poco principiantes y desde mi punto de vista, improvisado y no ha habido un conocimiento previo que una homologación de proveedores requiere, ¿no? Y sobre todo los procesos de compra, algo que tengo aquí un poco de follón. No te preocupes, esto es el teletrabajo, esto es lo que fluye. Algo totalmente impensable en la era de la información, del blockchain y en general de la transformación digital, es que no exista esa homologación, ¿no? En cambio, desde el punto de vista logístico, sí que creo que se han puesto todos los medios necesarios, como podría ser, que requería la situación, ¿no? Y es como que no se han puesto trabas a lanzar o a enviar aviones a recoger productos a China o a cualquier otra parte del mundo, y en este caso logísticamente creo que se ha actuado bien, como requería la situación de urgencia, ¿no? Aportando lead times y bueno, pues en lo que se ha podido, que ya lo hemos visto, pero bueno, creo que logísticamente sí que se ha reaccionado bien.
Me queda la duda del tema de la homologación de proveedores. Ya, bueno, yo pienso, no sé lo que pensáis vosotros, pero desde luego yo sí que tengo claro que va a haber un antes y un después también en esto de los procesos de homologación. Creo, los que nos dedicamos a este mundo de las compras, llevamos hablando de esto años de la importancia de la gestión de riesgos. Parece que la administración pública, pues por la propia casuística, no lo tenía tan presente, y también en el ecosistema empresarial es algo que se está dando. Entonces, sin duda, la importancia de la gestión de riesgos y de la gestión de la homologación de proveedores y de la transparencia, como se mencionaba no solo con la no libre concurrencia, es algo que está cobrando mayor relevancia ahora. Tenemos todo un director general en esta mesa. Entonces, Xavier, desde tu punto de vista, ¿cuál, en relación a estos tres temas, riesgos, homologación y transparencia, cuál es tu aporte? ¿Qué nos dices? Bueno, básicamente no puedo estar más de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Al final, un poco la reflexión anterior que hacíamos en el apartado anterior. Es decir, el poder, las cadenas de suministro se basan básicamente en el concepto de anticipación. Es decir, si yo me consigo anticipar, yo soy más resiliente y mi cadena de suministro soportará mejor las disrupciones. Si yo voy detrás de la película, pues al final voy poniendo parches, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos lo que nos da básicamente es anticipación, el poder definir un mapa de riesgos, tanto a nivel de pool de proveedores como a nivel de procesos internos. El tener ese mapa de riesgos bien identificado nos permite definir planes de contingencia y nos permite activarlos a tiempo cuando toca, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo en la gestión de riesgo bajo el prisma de la anticipación, es decir, bajo esa visión de que lo que nos proporciona es la anticipación, ¿vale? Por otra parte, en cuanto a los procesos de homologación, está claro que al menos la famosa matriz de Kraljic, donde nos define estrategia, productos estratégicos, proveedores estratégicos, está claro para el cuadrante proveedor, producto estratégico, tener un proceso de homologación nos ahorra muchas aspirinas, nos ahorra muchos dolores de cabeza. En la línea de que si yo tengo calidad concertada, si yo tengo proveedores que ya de alguna manera me aseguran no solo el servicio de servir el producto a tiempo, sino la calidad del producto que me están sirviendo, pues en ese caso esa homologación no deja de ser otra pata de lo que decíamos la anticipación. Ahí sí que esto es una manía personal, ¿eh? Y una reflexión que también he ido madurando estos días. Sí que yo creo que en el proceso de compras, en tema administración público me declaro ignorante, analfabeto, pero en lo que es el proceso de compra empresa, yo creo que una de las reflexiones que quizá hemos sobreabusado del proceso de compra automática, del proceso de tender, del proceso de automatización o cuadriculación de las compras. Y yo creo que tenemos que recuperar en cierta parte el componente casi emocional, casi de conocer tú al proveedor, casi de relacionarnos con él, casi de verle como un partner y no como alguien que cada vez le pongo en un bombo de un tender y si me responde bien y si se cumplen los parámetros sigo con él y si no, sino un poco en el concepto ese de encontrar relaciones de proveedores, al menos productos estratégicos de largo plazo, ¿no? Y sí basarnos en homologación, por supuesto, sí basarnos en matrices de evaluación, por supuesto, pero también trabajar el componente relacional y el componente de partnership, ¿no? Entre empresa y proveedor. Si no, todo queda muy frío en ese sentido. Muy cierto eso que dices, Xavier. Yo soy un fiel defensor de que
ahora más que nunca lo estamos viendo, de que ya no estamos comprando producto en sí mismo, ¿no? De hecho, la propia definición de marketing de hace 10 años, de lo que era el marketing, estaba muy basada en el producto. Ahí está toda la metodología Lean detrás, impulsada por Toyota y por la propia producción en las compañías. Hoy en día el producto en sí mismo ya no es solamente un producto, es más un servicio. Está todo integrado y se vincula más. Ya no estás comprando solamente un producto, sino que estás comprando un producto que se va a conectar a algo y que a ese algo que se va a conectar nos va a proveer de algo completamente diferente. Con lo cual, la manera en la que vamos a tener que afrontar la compra de estos productos en este nuevo mundo que ya tenemos presente va a ser completamente diferente. Esto es una cosa que desde la propia matriz de Kralich, como mencionabas, a la hora de hacer la homologación, que más que una homologación, antes de ser una homologación, es una selección previa de los proveedores que nos van a acompañar, requiere de que desempeñemos los compradores esas habilidades necesarias, primero para tener una relación de colaboración tanto con proveedor como con cliente interno, como con la propia innovación, que es algo que siempre está presente y que no podemos obviar de ninguna manera y que ahora mismo pues, va a ser más relevante todavía. Entonces, en este sentido, yo os quería preguntar, en la relación, en la integración con la innovación y con la startup, bueno, de la parte, por ejemplo, Enrique, de administración pública, ¿cuál es tu posición? ¿Crees que la inversión va a ir más hacia cubrir las necesidades principales de sanidad o se va a potenciar también esa inversión hacia la innovación y hacia este mundo de emprendimiento de startup? Si hablamos directamente de inversión, yo entiendo que la inversión directamente es inversión en sanidad pública. Pero eso no nos cierra todas las puertas. También es cierto que la inversión va a sanidad, pero existen procedimientos de colaboración público-privados que permiten financiar proyectos innovadores. Desde luego, entiendo que una startup es el desarrollo de una idea o de un nuevo concepto o producto de mercado que es disruptivo y que es innovador, y eso dentro del ámbito de sanidad. Si luego después su uso posterior como beneficiario puede ser la sanidad pública, existen procedimientos de compra pública innovadora en los que se pueden alinear los intereses de las startups con los intereses de la administración, y poder financiarlo con fondos de la administración y ir adelante con esas soluciones, ¿no? Estas son proyectos que hay que lanzar y hay que financiarlos, que, bueno, no es una inversión, parece que no es una inversión directa, pero bueno, no se nos cierran todas las puertas, alguna posibilidad existe, pero desde luego inicialmente la inversión va a través de la administración y es la administración quien gestiona esa inversión mediante compra pública innovadora. Pues esperemos que así sea, esperemos que se reconduzca esta situación y que efectivamente se pueda liberar algo de dinero, que nos quede algo de dinero disponible para explorar estas nuevas vías que sin duda vamos a tener que explorar. Antonio, a nivel de innovación health, a nivel o logística o de innovación en general, yo te conozco muy bien y sé que eres un fanático de la innovación, un fiel defensor de la innovación, eres innovador tú mismo. Entonces, quiero conocer y que nos cuentes cuál es tu opinión al respecto de cómo puede disrupcionar y cómo puede reinventar este escenario nuevo, puede ser reinventado con la innovación en la empresa. Bueno, yo creo que está claro que sin innovación, sin nuevas ideas, no hubiéramos llegado hasta donde estamos actualmente, ¿no? Y las startups al final son, en muchos casos, son el corazón de la innovación, ¿no? Casi es una relación directa, ¿no? Startup, innovación, innovación, startup. Y hoy en día, bueno, pues surgen muchas startups y de 100 que surjan, a lo mejor pues salen adelante, no sé, 5, 6. Pero bueno, al final esas 5 o 6 desarrollan grandes ideas y que nos ayudan bueno, pues a mejorar esa innovación y a tener nuevas ideas.
¿Cuáles de ellas van a sobrevivir en el próximo mes? Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Seguramente sobrevivirán, como decía Darwin, pues las que mejor se adapten a las necesidades que vayamos a tener y además, bueno, cubran las necesidades de los consumidores finales, ¿no? Que son los que tienen el mando en este caso. Y en cuanto a si pienso que el momento de las startups con una propuesta de valor futuro, bueno, es el momento de echar la imaginación, ¿no? Y de pensar en soluciones que hasta hace 2 meses quizás no eran necesarias. Y bueno, estoy convencido que ya se ha producido un cambio de paradigma, como decía antes Xavier y decía también Enrique, y que esta crisis lo que va a provocar es que las personas tengan grandes ideas y que además, bueno, pues que sea más sencillo llevarlas a cabo gracias a la tecnología de la que disponemos a día de hoy. Y bueno, y que todavía hay mucha gente que no conoce, muchas empresas que no conocen esta tecnología, pero esta innovación está liderada por la transformación digital, por la inteligencia artificial, por la Internet de las cosas, por el Big Data, el Machine, el Deep Learning, y todo esto nos permite, por ejemplo, en el caso del COVID-19, ha permitido hacer simulaciones de las curvas de contagiados, o incluso simulaciones, ayer lo leía en el máster que estoy estudiando, de transformación digital, lo comentaban, ¿no? Hay un ordenador de IBM que es como, bueno, tiene una potencia como de 1 millón de ordenadores personales, digamos, potentes, y que lo que le habían pedido a ese ordenador era que analizara productos farmacéuticos que ya existen y hicieran simulaciones de cómo esos productos podrían mejorar sí, llegar a mejorar la salud, ¿no?, de los contagiados. Y el resultado que daba era pues que en unos días, un día aproximadamente creo que era, daba resultados que normalmente las personas hubiéramos conseguido trabajando por nosotros mismos en 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, para mí está claro que la innovación está y bueno, pues que las startups al final lo que van a hacer es que van a proponer grandes mejoras y bueno, nos va a ayudarnos a salir de todo esto, ¿no? Has tocado 2 temas fundamentales. Uno por lo delicado que es, pero no deja de ser cierto. El próximo mes, ¿cuántas de estas startups, no startups, estamos hablando de todo el mundo empresarial, va a permanecer y va a sobrevivir? Creo que esta es una pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo todos. Es un tema que efectivamente, bueno, pues los que llevamos ya mucho, los que hablamos de estrategia en la empresa, llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? De que la velocidad es lo que va a mandar, ahora más que nunca, ¿no? Y la innovación también. En ese sentido, gracias por el ejemplo que nos has puesto, es muy ilustrativo. Todo el análisis predictivo y todo el análisis mediante estas nuevas tecnologías predictivas de machine learning, el blockchain también va a cobrar mucha mayor presencia, seguro. Nos tienen que ayudar a reinventar, a repensar la forma en la que estamos comprando y la que nos estamos desenvolviendo las empresas. Además es que nos ayudará a nivel de eficiencia, porque tú imagínate, es que es brutal, ¿no? El decir que 6 meses de trabajo de mucha gente se puede resumir en que el ordenador de IBM te lo puede analizar en, no sé, no recuerdo el dato si era un día o una semana, pero me da igual, un día o una semana contra 6 meses, es algo a lo que hay que cogerse y a lo que hay que agarrarse. Totalmente. Bueno, el otro día leía en un artículo, Enrique, leía que el 600.000 puestos de trabajo de la administración pública podrían ser sustituidos de manera inmediata por robots, ya en la actualidad. Esto es... Ojalá fuera así, porque yo siempre he pensado
que el robot es una máquina que es muy tonta, porque solo sabe hacer aquello que le dices que tiene que hacer, mientras que el ser humano es capaz de añadir mucho más valor a su trabajo, con lo cual eliminar el trabajo sistemático y administrativo, robotizarlo, y que los funcionarios adquieran mayores funciones y mayores, valga la redundancia, y mayores responsabilidades en su ámbito de trabajo, añadiendo valor, yo lo veo muy bien. Ahí tenemos, Xavier, tenemos a ICIL Lab, al laboratorio de ICIL, que es un potenciador, es un sustanciador de toda esta innovación y de todo esto que estamos comentando. ¿Qué nos tienes que contar de lo que se hace en ICIL Lab? Bueno, básicamente es una experiencia donde nosotros, un poco lo que vamos a hablar de toda la sesión, hemos ido comentando, ¿no? Un entorno colaborativo sin un intercambio económico, básicamente es un win-win, nos ceden sus soluciones y esas soluciones las usamos en nuestros cursos de formación o en hacer formaciones en compañía con el departamento para que realmente poner al alcance de estos estudiantes de máster o de esas compañías. Entonces ellos, la startup, ganan visibilidad, con nuestras aulas pasan muchos alumnos y muchos profesionales y nosotros nos dotamos de esas soluciones. Entonces ahí incluso estamos pensando de hacer competiciones con esos simuladores a nivel Latinoamérica, hacer competiciones intercontinentales, hacer competir universidades explotando esos simuladores. Y la verdad es que entrar en el mundo es un mundo. Realmente hasta hace 6 meses no era un entorno a la que te vas metiendo, porque las startups, de hecho, desde mi punto de vista, no solo ofrecen, además de ofrecer nuevos servicios, ofrecen nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de enfocar los problemas, que eso es lo que ahora mismo nos hace falta, afrontar los problemas con nuevos enfoques. Sí, sí, sin duda. Pues... Entonces, en ese sentido, simplemente un apunte. Yo creo que la innovación que hemos ido hablando en este último capítulo viene tanto, no de startup, no startup, sino del espíritu de las personas y las organizaciones. Es decir, en estos días hemos visto un monstruo como SEAT reconvirtiendo una línea de producción, la de limpia parabrisas, en producción de respiradores. SEAT es un monstruo. Hemos visto startups que colaboran con nosotros ofreciendo soluciones de última milla San Joan de Déu, un hospital de niños de Barcelona, para congestionar el hospital y proporcionar logística, lo que le llaman el hospital en casa. A través de esta solución han distribuido gratuitamente material hospitalario a hogares, con lo cual han descongestionado hospitales. Con lo cual, en esta innovación puedes encontrar grandes corporaciones o startups, todo lo van entre medias. Entonces, yo creo que innovación es una palabra muy amplia, es un concepto que estos días que tenemos quizá un poco más de tiempo, deberíamos muchos de nosotros pensar en la innovación. Pues a mí me tienes ganado con eso, porque yo me declaro convencido innovador, empezando por estas locuras que se me ocurren como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Soy de los que piensan que si no te atreves, si no haces cosas, pues nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar. Y si además tienes ese punto, ¿no?, de solidario, de dar consejos y que alguien más del otro lado con nuestro diciendo aprenda, pues fantástico. Es cierto que la innovación no es unidireccional, no es únicamente de cliente a proveedor o de proveedor a cliente. La innovación está
en toda la empresa. Y bueno, yo aquí tengo que ponerle pasión porque está escrito, además en el libro, el dilema de compras por García, está escrito y creo mucho en ello, en que los propios compradores tenemos que ocupar ese lugar en el que atraemos toda la innovación, venga de fuera o venga de dentro, y convertirnos, muchas veces lo que pasa con las ideas es que no llegan a su ejecución. Tenemos grandes ideas, fuera o dentro, pero no se concretan. Y desde compras tenemos la obligación de que esas ideas se conviertan en una innovación útil, porque claro, de innovación y de ideas podemos hablar largo y tendido, pero tiene que ser útil, y esa utilidad precisamente, nuestra visión de analítica y nuestra visión de creatividad conjugada, ¿no? Esa visión también de eficiencia que mencionaba Antonio, es necesaria en la empresa, porque tú puedes hacer grandes innovaciones que no sean útiles o que sean útiles pero que el cliente no tenga esa voluntad de pagar, con lo cual no se va a concretar en un beneficio empresarial de ninguna de las maneras. En ese sentido, como decía el filósofo Bauman, en esta sociedad líquida en la que vivimos, ¿no? que todo cambia, nada permanece, somos más transversales que nunca, la innovación va a cobrar una gran relevancia y estoy muy de acuerdo. Ahí, esta semana me ha dado por, no es por hacer publicidad, que me sale así, pero porque además no gano nada con eso, pero me ha dado por hacer una serie de artículos en el que reflexiono acerca de, oye, estamos viviendo, por lo que mencionaba Xavier de SEAT, y no es por nombrar a SEAT en concreto, pero estamos viviendo innovaciones o es branding. El separar cuál es un propósito real de marca que contribuye a la sociedad, y vemos que es fantástico cómo estos señores de Decathlon con su máscara de repente la convierten en un respirador, o estas fábricas de SEAT la convierten en respiradores también, con un elemento que tenían integrado dentro de sus vehículos. Claro, lo que no sabemos del todo, o al menos a mí no me ha llegado todavía, es si esas máquinas están ya en funcionamiento, no sé si alguno de vosotros lo sabéis, en los propios hospitales, y esa innovación es ya útil, porque cuando hablamos de innovación también hablamos de velocidad, y cuando hablamos de velocidad hablamos de cómo de convertir esas ideas en ejecución y de cómo las hacemos útiles de la manera más rápida posible, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos ya acabando. Os quería hacer una pregunta sobre este hilo que acabo de soltar. Empezó, por ejemplo, contigo, Enrique. Bueno, pues, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta nueva innovación? ¿Cómo se va a concretar? O sobre lo que quieras que hemos tratado. Y que nos des un último consejo, un halo de esperanza, ¿no? El título de este webinar es el top 3 prioridades para el próximo mes, porque ya lo estamos viviendo. Entonces, que nos des un consejo y que nos digas cuáles son para ti esas 3 prioridades que vamos a tener que atacar para el próximo mes. Yo en primer lugar comparto el planteamiento de que hoy en día la innovación es el pan nuestro de cada día. Ya olvidémonos de que yo hago el trabajo como lo hacían mis abuelos, porque eso no tiene nada que ver. Cada día redescúbrete y cada día reenfoca las cosas para ver qué puedes mejorar y qué puedes optimizar, ¿no? Con ese punto de vista, con ese planteamiento global, yo como prioridades para el próximo mes, desde luego a los compradores va a ser necesario revisar el plan de compras. Todo lo que teníamos antes planificado nos ha ido al traste. Hay que revisar el plan de compras y hay que rehacerlo considerando los nuevos calendarios que podemos tener disponibles, las nuevas programaciones y los cambios coyunturales, porque a nuestro alrededor habrán cambiado proveedores, habrán cambiado necesidades de demanda, habrá cambiado la competencia, o sea que nos toca trabajar mucho, ¿eh? Pero es fundamental revisar el plan de compras y rehacerlo teniendo en cuenta los cambios de nuestro entorno. Revisar plan de compras, efectivamente. Antonio, ¿qué nos cuentas tú sobre lo que hemos, este último bloque, y cuáles son las 3 prioridades para ti? Para mí las 3 prioridades, bueno, son muy claras, ¿no? Una es seguir trabajando con nuestros proveedores, ¿no? Nuestra cadena de suministro tiene que seguir adelante. Nos conocemos bien, nos conocen bien, sean locales o sean deslocalizados, y sobre todo homologados, ¿no?
que está claro que es un punto importante por todo lo que hemos estado viendo en este webinar, ¿no? Y tenemos que garantizar y promover la integridad y la ética dentro de las cadenas de suministro. Ese sería el primero. El segundo, que tenemos que revisar los planes de contingencia, que a pesar de que todos teníamos planes de contingencia, nadie, y reitero nadie, porque incluso los propios gobiernos de ninguno de los países estaban preparados para una situación como la que nos ha tocado vivir, y que ni cadenas de suministro, ni empresas, ni gobiernos, bueno, pues nadie ha sabido adelantarse, como decía antes Xavier, ¿no? Y está claro que no nos ha funcionado esos planes de contingencia. Y como tercer punto, pues, bueno, pues creo que estamos todos juntos en esto, y entre todos tendremos que aportar nuestros conocimientos y experiencias y ayuda para poder recuperar las familias, las economías domésticas y las economías globales. Va a ser un trabajo global, va a ser un trabajo de todos, y creo que, bueno, lo que hemos sacado en claro de todo esto es que la gente está dispuesta a ayudar a los demás. Y bueno, no sé si eso se había perdido o no, pero desde luego se ha recuperado. Entonces, eso hay que ponerlo en valor. Me encanta escuchar eso, Antonio, efectivamente. Bueno, eso estamos haciendo aquí con nuestro pequeño granito de arena, ser solidarios y compartir. Xavier, para cerrar contigo, nos quedan ya 5 minutos para terminar el webinar. ¿Cuáles son tus 3 prioridades para el próximo mes? Hombre, yo diría muy rápido, muy telegráfico, aprendamos, es decir, que esto no quede, muchas veces la memoria es corta, la humanidad nos olvidamos de las cosas, entonces yo diría aprendamos de la situación, saquemos lo bueno, lo malo, lo que hacíamos bien, lo que hacíamos mal, potenciemos la innovación como punto de atacar viejos problemas de nuevas maneras, y sobre todo yo creo que potenciemos una cosa que ahora ha aparecido y me da miedo que desaparezca cuando todo vuelva a la normalidad, la comunicación. Es decir, comunicarnos con nuestros proveedores, comunicarnos con nuestros clientes, comunicarnos incluso con competencia. Nos va a hacer a todos más fuertes. Es decir, el hecho de que comentabais de saldremos todos juntos de esta, sin duda, pero saldremos si nos comunicamos, si compartimos, si nos apoyamos. Entonces, todo eso, esa comunicación, ese flujo humano, ese relación a largo plazo, yo creo que ha venido para quedarse. No nos basemos tanto en matrices, en números, en ponderaciones, en tal. Pongámosle un poco de, entre comillas, corazoncito a las cosas. Ese es mi consejo, vaya. El poder de la comunicación, incuestionable, el poder de la colaboración. Yo soy un fanático, ya me conocéis, de competir, de la colaboración y la competencia y la competición, y el poder de ponerle piel. Parece increíble, pero desde luego en mi caso estoy hablando, no puedo tocar a las personas, es así, pero estoy hablando y me estoy relacionando muchísimo más en todo este tiempo de confinamiento de lo que hacía con anterioridad. Sí. Entonces, 100%. Es así, ¿verdad, Antonio? 100%. 100%. Es 100%. 100%. Entonces, bueno, sí. pues que nos sirva por lo menos, como somos optimistas todos los que estamos aquí, que nos sirva para dar esa bocanada de aire fresco y de poder reinventarlos. Os quiero agradecer, ya terminamos aquí, os quiero agradecer vuestra asistencia, quiero agradeceros a vosotros y a todos los que nos habéis estado siguiendo, a los casi 50 participantes que estáis ahí detrás. Quiero cerrar diciendo que os mantengáis seguros, cuidar de vuestra familia, un saludo a vuestros hijos, que por ahí veo a uno además, en los que los tengáis, y a vuestros seres queridos, manteneros a salvo, activemos la identidad de compras, es nuestra obligación hablar de compras y activar la identidad de compras porque esta profesión necesita sentirse grande. Muchas gracias a todos y nos vemos, cuidaros.
Un placer. Gracias. Eduardo, Un placer. disculpa, si hubiera alguna consulta o alguien tiene alguna consulta que realizar, en el chat voy a dejar mi dirección de correo por si alguien se quiere dirigir. Fantástico, fantástico. Y por lo demás, pues nada, muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de poder compartir. Un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias a vosotros. Igualmente, chicos, gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Venga, cuidado. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Igualmente. Adiós.